Hemos estado hablando y creo que seguiremos hablando acerca de andar en el Espíritu. En realidad nosotros todo lo que hablemos o enseñemos tendría que ser para andar en el Espíritu. Así es que seguiremos con esa secuencia, pero el tema que quiero hablar de andar en el Espíritu es acerca de la ignorancia de saber. Ah, caray, no es una contradicción. Lo que pasa es que, aún sabiendo, no hacemos. Y entonces tal pareciera que no sabemos, pero en realidad sí sabemos. Si usted quiere que no se oiga muy confuso acerca de la ignorancia de saber, cómo es una contradicción, podría usted decir que eso es una necedad. La ignorancia de saber y no hacer. Entonces, eso es la necedad de saber y no hacer. Saber y aparentar que no sabemos, o aparentar que lo que sabemos es lo correcto y lo que alguien nos dice es lo incorrecto. Entonces, a veces tratamos de argumentar o presentar nuestros argumentos como válidos, o como ciertos, o como verdaderos, o como únicos. De verdad que hay mucho que el mundo trata de decirnos, o trata de compartirnos, o trata de imponernos, o darnos, que de alguna manera logra convencernos, en algún momento de nuestro camino logra convencernos acerca de esos argumentos y logra ponerlos en nuestro corazón, y finalmente nosotros creemos que son válidos. Pero recién hablaba con mi esposa y con mis hijos, estábamos platicando en la mesa, después de comer, y en la sobremesa salían algunos temas, pero algo que recuerdo que yo les decía es que la única verdad absoluta es la Biblia. Albert Einstein publicó hace unos años la teoría de la relatividad, y entre las cosas no solamente aplicaban para la física, el razonamiento que él planteaba que todo su argumento de la relatividad era válido para todas las áreas de la vida, para todas las cosas en la vida. Así es que de alguna manera eso hacía que la gente creyera o que la gente pensara que todo era relativo, que no había una verdad absoluta. Y en cierto punto o en cierta manera eso es verdad, es decir, la forma en la que tú ves las cosas no es absoluto. La manera en como tú lo ves es absoluto. Entonces no es una manera plena de verlo, porque tendría que verlo alguien más. Y si esa persona está parada desde otro punto de vista, sería diferente. Así es que tu verdad es relativa. Desde el punto de vista en el que estás, desde el tiempo en el que estás, desde el momento y las circunstancias que estás viviendo, para poder observar una situación y decir esto es verdad. Es relativo. Entonces, la teoría de Albert Einstein argumenta que no existe la verdad absoluta. Pero ahí yo difiero, y no soy científico ni soy físico como Albert Einstein, ni tengo la experiencia que él tiene, pero él decía no existe la verdad absoluta, y yo creo que sí la hay, sí hay una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es la palabra de Dios. Difícilmente podemos concebirlo como verdad cuando no creemos. Hace 8 días hablábamos de que para el que no cree es locura, pero para el que cree es poder de Dios. Así es que nosotros podemos ver la verdad de Dios, la verdad del Señor, podemos verla como una verdad absoluta. ¿Sí está conmigo? Porque no importa, de acuerdo a la teoría de Einstein, depende el momento, el tiempo, la circunstancia y el ángulo de vista desde donde estás observando las cosas, que eso te va a dar una verdad. ¿Sí me explico? De acuerdo a la teoría de Einstein. Así es que si cambian las circunstancias, si cambia el momento, si cambia el tiempo, esa verdad cambia.
Así es la teoría, entonces por eso todo es relativo. Sin embargo, la Biblia, desde el punto de vista que lo que veas, desde las circunstancias en las que mires, el tiempo en el que lo mires, la época en que lo estás mirando, la situación por la que estés pasando, donde quiera que lo mires, esta verdad no cambia. Es decir, será la misma siempre. Amén. Los veo así con cara de que no están aquí todavía. Si están preocupados por algo, olvídese. Si les aflige algo, olvídese. Pero esto que le estoy diciendo va a hacer la diferencia entre lo que usted cree y lo que usted no cree. Si usted dice, pues es que yo sí creo en Dios, pero crees en Dios, pero no crees en su palabra, tienes la mitad de la fe. O sea, crees en Dios, qué bueno, pero tienes que creer su palabra. O dices, yo creo en su palabra, pero quién sabe, nunca he visto a Dios, nunca lo he experimentado. ¿Será que esta es la palabra de Dios? Y entonces empiezas a tener una serie de dudas que te hace pensar que esta no es la palabra de Dios. Y entonces tu fe cambia, o se limita, o se corta. Al grado, le decía ayer a los jóvenes, al grado que cuando empiezas a dudar, se genera desconfianza. Y cuando tienes desconfianza, entonces viene la incredulidad. Y cuando viene la incredulidad, pierdes la fe. No puede haber en tu vida la certeza de lo que crees, la convicción de lo que esperas. No puede haber esa certeza. Y de repente pensar que la incredulidad es parte de ti. No, hermano. O tienes fe o tienes incredulidad. No puedes tener las dos. El Señor le dice a Tomás, porque Tomás dice hasta no ver, no creer. O sea, no creo. Lo que me están diciendo que Jesús ya resucitó, no lo creo. Necesito verlo, necesito meter mis dedos en las heridas de su cuerpo para asegurarme de que es verdad lo que me están diciendo. Y cuando aparece Jesús y se le aparece a Tomás, Jesús le dice a Tomás, sé creyente, no incrédulo. Es decir, no puede ser las dos cosas, no puede ser creyente e incrédulo a la vez. O eres creyente o eres incrédulo. Y entonces, para tener la certeza de que lo que crees es verdad, no puedes creer en una mentira. Si tú fundas tu fe o estableces tu fe y haces edificar tu fe sobre una mentira, tarde que temprano esa fe va a caer. Eso es lo que le llamo yo ilusión. Esa es una ilusión. Creer que algo es verdad y poner todas tus creencias sobre eso, cuando eso es mentira, entonces tú vas a perder en algún momento todo tu argumento, toda tu vida, toda tu estructura, toda tu forma de vida, tu filosofía existencial, todo se va a derrumbar porque fundaste tu vida en una mentira. Por eso el Señor Jesús dijo que la verdad siempre sale a la luz. La verdad siempre va a prevalecer. A lo largo de la historia, lo que prevalece es la verdad. Mire, los historiadores han escrito la historia conforme al vencedor por muchos años. Por muchos años en todas las culturas, en todos los pueblos, en todos los gobiernos, aquellos que ganaban en alguna batalla, en alguna revolución, en alguna independencia, quienes escribían la historia eran los que habían ganado. Sin embargo, los historiadores, los verdaderos historiadores, se ponen a investigar y buscan escritos, documentos, antecedentes, testimonios, cosas que verifiquen que lo que está escrito en la historia es cierto. Y resulta que cuando van escarbando se van encontrando con verdades que dicen, ah caray, esto no nos lo habían dicho. Esto es verdad y no nos lo han dicho. Les platico una sorpresa para mí. Por ejemplo, cuando yo era pequeño y me enseñaron acerca de la independencia, yo tenía dos héroes de la independencia. Para mí no era Hidalgo ni Morelos. Morelos me encantaba mucho, porque andaba con su paliacate en la cabeza y yo me ponía mi paliacate. Por eso me gustaba Morelos. Pero no me gustaba mucho lo que contaban de todos ellos. Así es que no me gustaba que un sacerdote fuera un guerrero. No entendía, no alcanzaba a entender en la guerra de independencia. Pero de repente me encuentro con un personaje como Vicente Guerrero, y que yo era del estado de Guerrero, y me empiezo a interesar en la historia de Vicente Guerrero, y me encanta, porque decían que Vicente Guerrero se había aliado con Iturbide para terminar con la guerra de independencia. Entonces yo
Dije, ¿cómo? ¿Se venció Guerrero? ¿Se dio por vencido? Y cuando empiezo a leer ahí en la ciudad, hay un museo de la historia de la bandera. Y me fui al museo y empecé a investigar acerca de Vicente Guerrero. Y me doy cuenta que no, que realmente no se venció. El que se venció fue Iturbide. El que se dio por vencido fue él. Y él fue al que accedió. Guerrero decía, nosotros podemos vivir aquí en la sierra. Y vamos a seguir creciendo este ejército. Este ejército va a seguir creciendo hasta que logremos que el ejército de la independencia otra vez vuelva a ser tan fuerte para derrotar al imperio español. Porque ellos andaban en la sierra de Guerrero, en la sierra de Morelos, ahí andaban escondiéndose y nomás no los podían agarrar. Cuando yo leí eso me emocioné, así es que me gustó un poquito más la historia y me fui a la revolución. Y pero uno era Vicente Guerrero, uno de mis héroes era Vicente Guerrero, y el otro era Allende, un general muy bueno. Entonces fueron mis dos héroes de la independencia. Así es que mis dos héroes de la revolución eran dos, era Francisco Villa y Emiliano Zapata. Eran mis héroes. Yo decía, no, pues Zapata era del pueblo y campesino. Y de repente empiezo a leer que Doroteo Arango o Francisco Villa, pues no había sido tan bueno, que era un cuatrero, que era un asesino, que se involucró a la revolución y que se volvió un general de la revolución, pero era tremendo, tenía su historia. Entonces yo dije, caray. Y yo me acuerdo que en la historia, en la escuela, en la primaria, si algunos se acordarán, nos presentaban a los héroes de la revolución. Entonces, aquellos que escribían la historia o aquellos que han escrito la historia han sido los vencedores. Pero los verdaderos historiadores se han dado a la tarea de investigar la historia y descubrir que si lo que está escrito ahí es completamente cierto o no. Y algo que la historia no había podido demostrar es que si lo que estaba escrito en la Biblia era cierto o no. Y entonces todos argumentaban que este libro era un libro de fantasía, era un libro de religión, como muchos libros de religión hay en todo el mundo y en todas las culturas. Hay libros de religión. México, antes de la conquista de los españoles, tiene libros religiosos que están escritos en códices y que fueron descubiertos después, años después, porque los conquistadores trataron de esconderlos y de deshacerse de ellos, pero hoy los historiadores, los arqueólogos, en fin, todos aquellos que han estudiado la historia de México han descubierto esos códices y han descubierto que hay cultura en México y que antes de que vinieran los conquistadores ya teníamos religiones y ya teníamos escritura y ya teníamos ciencia y ya teníamos muchas cosas que aparentaron que nosotros éramos los salvajes. Los que escribieron la historia dijeron que los mexicas, los aztecas, los nacionales, los autóctonos de esta tierra eran salvajes, pero tenían más ciencia que muchos de ellos, tenían más civilidad y más cultura que muchos de ellos. Entonces, quien escribe la historia ha escrito de la historia lo que los ganadores han querido que se escriba. Así es que hoy la ciencia, los historiadores, la arqueología, han llegado a encontrar índices, han llegado a encontrar evidencias de que lo que está escrito en la Biblia es cierto. No se publica abiertamente, no se hace público abiertamente, porque entonces muchas de las cosas que se han querido imponer como parte de la cultura de la sociedad se vendrían abajo. Pero hay muchos investigadores, hay mucha gente que se dedica a estudiar. Alguien discutía conmigo hace poco y decía, ¿cómo puedes creer en Dios si la ciencia dice que no hay Dios? Le digo, sí, la ciencia puede decir lo que quiera, pero la ciencia no ha demostrado la no existencia de Dios. No ha logrado demostrar que Dios no existe. Dice, pero tampoco la religión ha logrado demostrar que Dios existe. Le digo, sí, tan existe que hoy sigues vivo. Tan existe que hoy estamos de pie y tan existe que hoy se sigue contando y se sigue hablando de Dios acerca de lo que Él ha escrito. Entonces, si no tenemos fe en que la palabra de Dios es verdad y somos ignorantes de la palabra, que eso es algo más peligroso todavía. La incredulidad es peligrosa, pero cuando viene la fe, cuando tienes un acto de fe, cuando algo se manifiesta en tu vida, tú puedes creer. Pero la ignorancia todavía es más peligrosa que la incredulidad. Ser ignorantes es más peligroso que ser incrédulos. Porque dijera Luis Pasteur,
un hombre de ciencia. Entre más sabes, más crees en Dios. Entre más conoces y profundizas en la ciencia, más te acercas a Dios. Y cuando somos ignorantes, somos más lejanos de Dios. Y la ignorancia defiende mucho la incredulidad. El conocimiento no defiende la incredulidad. La ignorancia defiende la incredulidad. El conocimiento te hace creer. Porque habrá cosas que no descubras, habrá cosas que la ciencia no te permita saber. Pero a través de conocer y conocer más conoces a Dios, más conoces la verdad. Y dijo el mismo Señor Jesús, una frase que se ha usado mal o se ha usado a medias. El mismo Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa frase se volvió famosa hace unos años, pero no es la frase completa, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que, ¿cuál es la verdad que tienes que conocer? Tienes que conocer a Jesús. Y entonces, conforme conoces a Jesús, conoces la libertad, y la libertad es poder experimentar con la misma palabra que el Señor Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Ok, abra su Biblia en Efesios, capítulo 4. Ya habíamos hablado de esto antes, pero quiero enfocarme en algo que dice el apóstol Pablo, algo que limita nuestra fe. Tener fe no es decir yo creo, eso no es tener fe. Tener fe es manifestar una confianza. Tener fe es confiar. Si tú dices tengo fe, o dices creo en Dios, el apóstol Pablo dice bien haces. Haces bien en creer. Pero los mismos demonios también creen en Dios y tiemblan delante de Dios. Así lo dice la Biblia. Así es que no hay diferencia entre alguien que dice que cree en Dios y los demonios. Los demonios también creen en Dios. Es más, los demonios son más obedientes que muchos que dicen que creen en Dios. Porque Dios le dice a los demonios, fuera de aquí. ¿Qué hace el demonio? ¿Por qué? A ver, dame una razón. Explícame, ¿por qué me tengo que ir? Demuéstramelo científicamente que yo me tengo que ir. El demonio obedece y se va. Y a una persona le dices, hermano, haz esto, hermano, haz aquello, ora, perdona, reconcíliate, busca la paz, pon la otra mejilla. ¿Por qué? ¿Yo por qué? ¿Por qué voy a dejar? Soy manso, pero no menso. Y no obedecemos. Entonces, no es lo mismo decir que crees a manifestar tu fe. Manifestar tu fe es manifestar tu confianza. Confías. Cuando tú tienes fe, confías. Cuando tienes fe en Dios, confías en Dios. Es decir, Dios no te va a fallar. Y eso tú lo crees. Probablemente sepas y pienses que alguien te puede fallar y tendrás tus argumentos. A lo mejor cuando eras pequeño tu papá te dijo, ahora en la quincena te lo compro, y nunca te lo compró. Y entonces no vuelves a creer en alguien que dice ahora en la quincena. Ok, está bien, está justificada tu incredulidad o tu falta de confianza en esa persona. Está justificado. Pero Dios no te puede fallar. Me he contado con muchos de los que dicen que no creen. Y dicen, no, yo no creo porque Dios no existe. Y cuando les pregunto, ¿y por qué no existe? Mire, hay gente que amo que me dice Dios no existe. Y cuando les pregunto, ¿por qué dices que Dios no existe? No tienen argumentos. Pero cuando tú escuchas su historia y vas escuchando su vida y dejas que te cuenten un poquito de su pasado y de su infancia, te das cuenta que en algún momento creyeron. Que en algún momento creyeron en Dios, que en algún momento oraron a Dios y le pidieron algo a Dios. El asunto es que no recibieron lo que esperaban, no recibieron lo que le estaban pidiendo a Dios, no vieron que la mano de Dios se moviera respecto a esa oración. Y entonces dicen, no, Dios no existe. Le puedo platicar la historia de un hombre que él afirma y está segurísimo de que Dios no existe. Y escuchándolo con el tiempo, entre las pláticas que hemos tenido con él, con el tiempo empieza a sacar un poquito de su infancia y resulta que él era monaguillo. ¿Saben lo que es un monaguillo?
No es un mono no, es un niño que le ayuda al sacerdote con algunas cosas. Y les pone su vestido largo y todo, y ahí anda en la iglesia y es el que le lleva las cosas al sacerdote, mueve el incienso, suena la campana, echa la agüita, no echa la agüita, pero él trae la agüita. Y este hombre era monaguillo en la iglesia, ayudaba en la iglesia. Pero resulta que en aquel tiempo que su papá, por cierto, era muy religioso, también iba a la iglesia, estaba ahí en la iglesia, era de los que se persinaban, era de los que iban, era de los que daban a la iglesia. Y resulta que cuando él era pequeño, su papá era alcohólico. Y aunque iba a la iglesia, su papá era alcohólico. Y entonces cuando llegaba a la casa, alcoholizado, golpeaba a la mamá, golpeaba a los hermanos, lo golpeaba a él, era muy violento, lo agredía. Y entonces él, como servía en la iglesia, él le pedía a Dios en la iglesia que le ayudara, que él ya no quería que su papá los golpeara. El asunto es que eso nunca dejó de pasar. Y el papá lo siguió golpeando hasta que él tuvo la edad para irse de la casa. Y se fue. Entonces él, la única experiencia que tuvo con Dios, la única relación que tuvo con Dios, fue pedirle a Dios que su papá ya no golpeara a su mamá y no golpeara a sus hermanos. Fue su experiencia, y el asunto es que no tuvo respuesta. No recibió respuesta de parte de Dios, aparentemente. Y eso le hizo pensar a este hombre, el resto de su vida, que Dios no existe. Y no solamente eso, empezó a leer libros, empezó a escuchar autores, empezó a escuchar a pensadores, a filósofos, a gente de ciencia que también pensaban como él. Dios no existe. Y entonces su creencia de que Dios no existe se hizo más sólida. Se hizo más sólida cuando escuchaba a otros que también decían lo mismo. Dios no existe. Y entonces nos volvemos ignorantes sabiendo, porque no conocemos a Dios, porque no sabemos quién es Dios. Y mientras no conozcamos a Dios, no vamos a tener una relación con Él. Tú puedes escuchar a mucha gente que te va a decir, Dios no existe. No discutas con esa persona. No digas, sí existe. No lo va a entender. No va a entender tus razones, ni va a entender tus argumentos. Lo que tienes que vivir, o lo que tienes que hacer, es quitar la ignorancia que puede dañar tu corazón y que te puede hacer un incrédulo. Lea conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Que andan en qué? En la vanidad de su mente. No andéis en la vanidad de sus bolsillos. Es decir, no andan en vanidad por lo que tienen, ni por lo que gastan, ni por cómo visten. Ellos presumen de vanidad, o son vanidosos por lo que piensan. Por eso son vanidosos, por su manera de pensar. Ellos creen, dice Pablo, ellos creen que tienen la razón. Ellos creen que sus argumentos son verdaderos. Ellos creen que tienen la verdad. Y no solamente lo creen, sino que son vanidosos. Tienen vanidad. Están segurísimos de que lo que creen es verdad, pero lo que creen no es verdad. Por eso solo es vanidad. Dice, versículo 18, teniendo el entendimiento como entenebrecido, esto quiere decir en tinieblas. Su entendimiento está en tinieblas, viven en oscuridad. A pesar de que saben mucho y a pesar de que conocen mucho, están en oscuridad, están en tinieblas. Dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Ajenos de qué? Me gusta, encontré una traducción que dice, ajenos de la existencia de Dios. No conocen que Dios existe, no conocen a Dios, no conocen la vida de Dios. No saben quién es Dios, pero ni siquiera no la conocen, sino que son ajenos. Es decir, no la conocen,
pero tampoco les importa. A veces nosotros somos ajenos a la vida de otra persona. Es decir, no sabes cómo vive esa persona, pero además no te importa. Porque puede que no conozcas la vida de una persona, de algún familiar lejano. De repente mis hijos, le digo, ay, es que tengo un tío acá. ¿Un tío? ¿Cuál tío? Ah, pues es tío fulano, es primo de su papá, de mi abuelito, de su abuelito, de mi papá. No, pues no sabíamos. Hace poquito estábamos hablando de la familia de mi esposa. Y decimos, es que tienen a su tío fulano, que son hermanos de mi mamá, decía mi esposa. Y mis hijos se quedan, no los conocemos. O sea, no los conocen. Pero no quiere decir que no les importe, porque en un momento dado, si llegamos a visitarlos o llegamos a encontrarnos, preguntar, ponernos al día, saber cómo están las cosas, conocerse un poquito más, pues resulta que hay entendimiento y ya te importa. Entonces no eres ajeno, simplemente no lo conoces. Pero cuando eres ajeno no lo conoces, pero además no te importa. Y el apóstol Pablo dice, son ajenos a la vida de Dios, no conocen la vida de Dios, pero tampoco les importa conocerla. Dice, y no les importa por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué no les importa? Por su ignorancia. No les importa, no saben, no conocen y no les importa. Hay ignorancia en ellos. Y esa ignorancia produce incredulidad. Por eso no creen en Dios. Pero termina diciendo Pablo. Dice, hay ignorancia en ellos por la dureza de su corazón. ¿Por qué hay ignorancia? Por la dureza en su corazón. ¿Qué es lo que produce la dureza del corazón? Ignorancia. Y la ignorancia trae como consecuencia incredulidad. Hay un pasaje en la Biblia, en los Evangelios, donde el Señor Jesús llega a una ciudad y dice la Biblia que estaba en Jerusalén y que Jesús no hizo muchos milagros en Jerusalén. Dice, y no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos, de los que estaban en esa ciudad. Dice, por la dureza de su corazón. O sea, la dureza del corazón nos hace incrédulos. Y uno pudiera creer que uno es duro de corazón, difícil de convencer, porque tiene mucho conocimiento. Pero en realidad uno es duro de corazón y difícil de convencer, no porque tenga mucho conocimiento, sino porque hay dureza en el corazón y hay ignorancia. Probablemente conozcan acerca de la física, probablemente conozcan acerca de la química, de medicina, de muchas cosas, probablemente conozcan mucho de ello, pero no conocen nada de Dios. Yo hice una publicación, un pequeño artículo que publiqué, tenemos un blog de la iglesia, se llama Confraternidad Manto Nuevo, ahí hacemos algunas publicaciones. Y hice una publicación porque un amigo me mandó un video donde hacen una entrevista a José Saramago. José Saramago es un escritor famoso, premio Nobel, y le hicieron una entrevista y entre las cosas que siempre ha dicho, o había dicho, ya murió, José Saramago. ¿Ya murió? Sí, ya murió. Bueno, si no ha muerto, que me perdone, no lo estoy matando. Pero creo que sí, ya murió. No me acuerdo, me confundí. Pero entre las cosas que siempre argumentó toda su vida José Saramago, desde que se hizo famoso, tiene libros interesantes que son simplemente novelas que vale la pena leer, pero son novelas, son novelas. Y entonces toda su vida él argumentó que Dios no existe. Toda su vida. Él dijo, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y entonces en esta entrevista que le hacen, le preguntan acerca del tema, uno de sus argumentos, Dios no existe, y usted dice que Dios no existe, y él empieza a dar una serie de cosas. Entonces mi amigo me manda este video, me dice, ¿ya ves? ¿Cómo ves? Y me desafía y me retiene, bueno, yo no opinaría, pero voy a opinar. Y empiezo a escribirle respecto a mi opinión de lo que él está argumentando. Y algo de lo que digo es, mis respetos para José Saramago. Es premio Nobel, su mérito tiene, ganarse un Nobel, pues no es irte a comprar una medalla o un trofeo en una tienda y decir, me lo gané. No, es un premio Nobel. Y un premio Nobel, pero dice ahí claramente, premio Nobel en
literatura. Gracias. Ya murió José Saramago. 2010, gracias. Pero es un premio Nobel en literatura. ¿En qué? Literatura. No le dieron un premio Nobel en física, o en química, o en medicina. Le dieron un premio Nobel en literatura. Tampoco le dieron un premio Nobel en teología. Le dieron un premio Nobel en literatura. Entonces, siendo él escritor, siendo él literario, novelista, muy buen novelista, mis respetos como novelista, no le cuestiono eso. Hace poquito les platiqué de un libro que estaba leyendo que hacía una descripción impresionante de un cuadro, ¿se acuerdan? Bueno, ese es de él, es de José Saramago. Entonces, mis respetos como escritor, pero como teólogo no tiene nada. Como teólogo es un ignorante. Él no estudió la Biblia para descubrir a Dios, ni para poder debatir los argumentos bíblicos y decir, lo que dice la Biblia es falso, aquí están mis argumentos, aquí está mi escritura, esta es la investigación que hice, esta es la profundidad a la que llegué, llevo tantos años investigando la palabra de Dios, o lo que llaman palabra de Dios, y esta es la conclusión a la que llego. Nunca hizo eso. Simplemente era su opinión acerca de algo que desconocía. Es como si yo empezara a argumentar y a decir, no sé nada de física, pero para mí el invento de la ley de la gravedad es un cuento chino. Es un cuento que nos han hecho creer toda la vida para hacernos creer que no podemos volar. La ley de la gravedad es falso. Y entonces los invito a todos a no creer en la ley de la gravedad. Y vamos a experimentar eso. Vamos a aventarnos de las azoteas el día en que usted deje de creer en la ley de la gravedad, ese día usted puede volar. Es lo mismo que él estaba diciendo. Es lo mismo que él argumentó, Dios no existe. ¿Cómo lo demuestra? No tengo pruebas, pero Dios no existe. Y porque tengo un premio Nobel me pueden creer a mí de que Dios no existe. Perdón, pero tu premio Nobel no es en teología, ni siquiera en física o en química para poder argumentar a través de experimentos químicos o a través de experimentos de física o de matemáticas, poder decir Dios no existe. Es un escritor, es un novelista. Y lo que me llama más la atención, que siendo novelista, y no estoy hablando mal de Saramago, quiero aclarar, no me diga, ¡ay! Te pone contra el premio Nobel, ¿y quién es? No, ya dije que mis respetos para él como escritor. Pero lo que me llama más la atención, y no he leído el libro y lo quiero leer, lo voy a conseguir, es que escribe un libro acerca de lo que no cree. Y el libro se llama El Evangelio según Jesucristo. Digo, no cabe duda que es un novelista. Sí, es una novela, por supuesto. Es un novelista que se puede inventar cualquier historia, pero todo lo que escribe es en base a su ignorancia. Hay quienes han tomado el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, para decir, ya ven, Dios no existe. Lo dice José Saramago, el premio Nobel en literatura. Por favor. Para más los hombres de ciencia, que también fueron premios Nobel, como Luis Pasteur, como Leibniz, como Isaac Newton, que se lo dieron después ya, post-mortem. Se me está olvidando alguien. Un japonés, Niku, no me acuerdo, se me olvidó el nombre, que son premios Nobel. Ellos han dicho, Dios sí existe. Y son hombres de ciencias exactas. Y en sus argumentos tú puedes encontrar en los premios Nobel, la mitad sí cree en Dios y la otra mitad no cree. Y entonces a mí en lo que llego a la conclusión es, no tengo que creer en lo que un hombre dice, sino que tengo que tener mi propia experiencia. Tengo que tener, cuando hay tal
tal contradicción de opiniones y tal diversidad de opiniones, conviene tener tu propia experiencia. Que tú puedas experimentar realmente lo que estás creyendo. Vuelvo al ejemplo absurdo. Yo les digo, no existe la ley de la gravedad, aventémonos todos del techo. Parece absurdo. Pero si eso se repite tantas veces y le hacemos tanta propaganda, la gente va a empezar a creer. Y vamos a ver en las noticias, en tal lugar se aventaron 3 gentes para comprobar que no existe. Y aunque las noticias demuestren que la gente se está matando, va a haber gente que va a decir, se parece que ellos no creyeron lo suficiente. Se me hace que no creyeron lo suficiente, les faltó fe. Y no fe en Dios, fe en creer que la ley de la gravedad no existe. La gente dice, Dios no existe, Dios no es verdad. Pero la gente que dice que Dios no existe o que no cree en Dios es porque hay ignorancia de Dios. No hay ignorancia de medicina, no hay ignorancia de química, de física o de matemáticas o de economía. No, estoy hablando ignorancia acerca de Dios. Ahora, quiero pensar que usted es de los que sí creen. Pero si usted está en el umbral entre que sí quiero creer, pero el pastor todavía no me logra convencer, a veces sí me convence, a veces no, a veces me hace dudar. Yo no estoy aquí para convencerle. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es convencerlo a usted de que usted crea. Yo no voy a presentarle argumentos a usted para convencerlo. No me toca hacer eso. El que va a convencerlo a usted es el Espíritu Santo. Cuando yo hablo con una persona, cuando de repente vienen hermanas o hermanos que dicen, pastor, hable con mi esposo, ¿no? Hable con mi esposo para que le crea, para que crea que Dios existe. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo por qué tengo que convencerlo? No le digo eso, ¿verdad? Pero yo pienso dentro de mí, pero ¿yo por qué tengo que convencerlo a él? ¿O por qué tengo que convencerla a ella de que tienen que creer en Dios? No es mi trabajo, el trabajo le corresponde al Espíritu Santo. De hecho, es trabajo del esposo y es trabajo de la esposa dar testimonio para que el esposo o la esposa crea. Es tu testimonio el que va a convencer, es tu estilo de vida el que va a convencer, son tus convicciones las que van a convencer, no el discurso del pastor. De repente veo campañas evangelísticas donde llega el evangelista y estoy viendo por video, por televisión, por internet, estoy viendo la campaña evangelística y de repente el evangelista dice, hermano, porque tienes que arrepentirte en el nombre de Jesús, pide perdón, pase y recibe a Cristo. Y una multitud de gente. Digo, wow, no dijo nada. Esa persona, ese hombre, ese evangelista no dijo nada. Lo único, no se echó un gran discurso para convencer. Son más impresionantes los discursos de Jesús, de Pablo, de Pedro, que encuentras en la Biblia cuando les habla y les argumenta. Incluso el mismo Esteban, que era un diácono, que era un servidor de la iglesia, tiene un discurso impresionante para llegar al corazón de la gente. Pero la reacción que tiene la gente que escucha a Jesús, la reacción que tiene la gente que escucha a Pablo, la reacción que tiene la gente que escucha a Pedro o a Esteban, son muy diferentes entre ellos. A Jesús lo crucificaron. A Pablo lo siguieron. Pablo levantó iglesias. Pedro no se diga, 2 discursos, en el primero 4,000, el primero 5,000, en el segundo 4,000, 9,000 gentes en 2 discursos. Digo, wow. Esteban predica, enseña, da un discurso impresionante y lo matan, lo apedrean. Así es que no es el discurso. No espere usted que en este lugar lo convenzamos de creer en Dios. No, hermano, ese no es nuestro trabajo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero a veces somos tan necios, somos tan ignorantes de la vida de Dios y tenemos tan duro el corazón que no queremos escuchar y no queremos creer y no queremos que las cosas pasen. Y yo he aprendido algo a lo largo de estos años que llevo como pastor y me he dado cuenta que cuando le hablo a alguien y esa persona es dura de corazón, yo le pido a Dios y digo, Señor, ten misericordia, que no le duela. Cuando lo traigas a ti, que no le duela. Y si le duele, que aguante. ¿Sabe por qué? No sé si le ha pasado, sobre todo a los hombres.
Los hombres aparentamos, somos duros, machos. No sé a cuántos de ustedes varones les dijeron o les enseñaron que los hombres no lloran. No lloren, no se mariquita. No chillen, las niñas son las que lloran, los niños no lloran. Y así nos enseñaron a muchos. A mí me enseñaron así, que los hombres no lloraban. Que el que lloraba era marica, que el que lloraba era niña. Eso era lo que me decían a mí. No llores, que eres niña, ¿ok? No, y luego cuando te pegaban y te decían, no llores. Si me está doliendo, ¿cómo no voy a llorar? Y uno se vuelve duro, se vuelve duro. Por eso los hombres no decimos, ay, te amo, te quiero, eres el amor de mi vida. Y aquellos que son románticos dicen, no, es maricón. Es bien romántico, mira, es bien meloso, bien... ¿Por qué? Porque creemos que el hombre no tiene que ser así. El hombre tiene que ser rudo, áspero, como piedra. Te da un abrazo y te lastima, pero te quiero. Así nos enseñaron a los hombres, nos enseñaron que así teníamos que ser. Y entonces, con el paso del tiempo, el hombre que es duro difícilmente expresa sus sentimientos. Difícilmente dice te amo, difícilmente dice te quiero. Más, a la mujer a lo mejor sí, porque pues, quieren llevar la fiesta en paz, ¿no? Tener a la mujer enojada no está bien. Pero a los hijos, con los hijos somos duros. No les mostramos afecto, no les mostramos cariño, no los abrazamos, no les decimos te quiero, estoy orgulloso de ti, me gusta mucho lo que haces. No, esos son para maricones. Eso no lo hace un hombre. Eso es lo que nos enseñan. Y nos enseñan a despreciar ese tipo de sentimientos. Porque el decir es de maricones es una forma despreciativa. Es una forma de insulto. Para que la gente piense, para que la gente crea que eso es, además de ser malo, quien te ve haciéndolo te va a ofender. Porque eso es lo que se nos ha enseñado, a ser duros. Y pongo el ejemplo de los hombres porque es quienes más lo han experimentado a lo largo de la historia. Pero hay mujeres que también se les enseña a ser duras. Una mamá que fue lastimada, traicionada, ofendida, le va a enseñar a sus hijas a no confiar en los hombres. No, mija, aunque lo quieras, no se lo digas. Que te cueste, que pague por tu cariño. Y la mujer crece siendo dura. Y entonces, nadie es inmune al dolor. Nadie. No existe un ser humano que sea inmune al dolor. Me parece que hay una enfermedad, hay una enfermedad que la persona que tiene esta enfermedad, no recuerdo el nombre, no siente el dolor. No siente. Pero no significa que su cuerpo no está siendo afectado. Significa que no lo siente. Su sistema nervioso está dañado y no reacciona al dolor. Pero no significa que no tenga dolor. Que no esté viviendo algo que le esté afectando. Pero bueno, esos son casos aparte, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese dolor que te mueve tus entrañas, que te hace brotar una lágrima. No hay alguien que sea inmune. Quizás pueda aguantar, no sé, la pérdida de los padres, pueda aguantar la pérdida de la esposa, pero a lo mejor no aguanta la pérdida de los hijos. O a lo mejor no aguanta la pérdida del trabajo, o la pérdida del dinero, la pérdida del celular. No sé, hay quienes lloran porque perdieron el celular. Yo lloré cuando perdí mi laptop. Cuando me abrieron mi cajuela y me volaron mi laptop, cuando llegué a la casa me puse a llorar. ¡Ay, mi laptop! Y no lloraba por lo que había costado, sino por todo lo que tenía esa laptop. ¿Perdón? Lloré en el carro. Cuando me robaron la batería, ¿te acuerdas? También me robaron una batería y me dice... Pero no lloraba por lo que costaba la batería. Bueno, no tenía para comprarme otra en ese momento, pero no lloraba por lo que costaba la batería, por la frustración que sentía. Entonces, yo soy muy chillón, yo lloro por muchas cosas. Pero hay quienes no aguantan. Aguantarán muchas cosas, pero hay algo que los hace llorar. Y lo comprobé esta semana, porque había un hombre que estaba muy enojado, muy molesto, y se había puesto muy mal. Y cuando fui a hablar con él no se calmaba y estaba soberbio y quería pelear y pues gracias, bendito sea Dios que me ayudó, que yo le decía, ¿quieres pelear con alguien? Golpéame a mí. Y yo por dentro decía, Señor, que no me golpee, que no me golpee.
Porque no era que yo fuera bravucón y ahora le pega, ya aguanto. No, tenía miedo por dentro. Pero gracias a Dios no pasó. Pero estaba orgulloso, era altanero, violento, estaba mal. Hasta que le toqué el punto del respeto. Cuando le dije, yo entiendo que no te sientas respetado. Yo entiendo que te sientas mal. Cuando le toqué eso, hermano, ¡pum!, se quebró. Empezó a llorar. Y a llorar como un niño. Es que no entiendo por qué. Era una cosa tan sencilla, tan simple, que ese hombre le había hecho endurecer su corazón. El no sentirse respetado por su esposa, por sus hijos, por la gente en su trabajo, eso lo había hecho hacer una capa dura de violencia contra su propia familia. Cuando le hablé de eso, él se quebró. Y el Señor pudo tocar su corazón. Confío en Dios que ahora esté bien. No lo he visto desde ese día, así es que confío en Dios que esté bien. Pero quizás no te afecte lo mismo a ti. A lo mejor tú ves a tu esposa que está viendo una película y está llorando y tú volteas, ay, no llores. Ah, pero no te maten a Pokémon porque o perdió mi equipo favorito. Es Alex. Probablemente no te afecten las mismas cosas que a los demás, pero la falta de mostrar nuestros sentimientos, la falta de mostrar nuestro corazón, es porque hay dureza. ¿Qué hay qué? Dureza. Y la vida nos ha enseñado a ser duros. Somos duros con nuestros hijos, somos duros con nuestra familia. Algunos argumentan, dicen así, para que aprenda, duro para que aprenda, que sepa lo que vale la vida. No es cierto. Si tú le enseñas a un niño cómo hacer las cosas, si le enseñas a un adolescente cómo conducirse, seguro aprenderá. Probablemente le cueste un poco de trabajo, pero aprenderá. La dureza del corazón la tenemos arraigada, tan profundo y tan hondo, que nos hace ser incrédulos. No nos permite creer en las cosas extraordinarias que Dios puede hacer. No nos permite acercarnos a Dios. La dureza del corazón impide que puedas ver milagros. Incluso la dureza del corazón impide que tengas una experiencia personal con Dios. Hoy tiene mucho éxito algo que se llama encuentros o retiros. Algunos le llaman retiros, algunos le llaman encuentros, algunos le llaman experiencia. De acuerdo al grupo, de acuerdo a la organización, de acuerdo a la iglesia, es lo que se hace y el nombre que le ponen. Pero eso tiene un origen. El origen no fue en México. El origen fue en Corea. Eso se originó en Corea. Y se originó por una razón. La razón es que los coreanos, los asiáticos, los orientales, son secos, son duros. No expresan sus sentimientos y sus emociones con facilidad. Los japoneses son gente muy disciplinada, pero muy dura. Les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones. Y allá en Corea no era la excepción. Así es que una iglesia cristiana se dio cuenta que los coreanos, que los hermanos coreanos, que los hermanos de la iglesia eran duros para expresar sus emociones. Y eso provocaba que la iglesia fuera o empezara a caer en un estado de incredulidad, de frialdad espiritual. Es decir, eran disciplinados para venir a la iglesia. Eran disciplinados para leer la Biblia. Si el pastor decía, hermano, vamos a leer esta semana el libro de Génesis, toda la iglesia leía el libro de Génesis. No había excepción. Si les decía, hermano, los esperamos a la oración el próximo domingo a las 5 de la mañana, los hermanos llegaban a la oración a las 5 de la mañana. Pero eran fríos. La incredulidad les estaba adueñando de ellos. Y uno puede decir, pero ¿cómo un cristiano puede ser frío? Hermano, los cristianos somos seres humanos y somos tan volubles como cualquier otro. Hasta que tiene los pies firmes sobre la tierra. Y entonces los pastores se dieron cuenta que había dureza en el corazón. Y ellos dicen, bueno, ¿por qué viene esta dureza? ¿Qué es lo que está provocando? Es que no saben, los hermanos no saben expresar sus sentimientos, no saben expresar sus emociones. Llévase un poco, por favor.
Perdón, es que teníamos que recibir estas llamadas y ya llegaron, a la hora inoportuna, pero llegaron. Y resulta que los pastores se organizaron y llegaron a la conclusión que a los hermanos les costaba expresar sus emociones o expresar sus sentimientos por la forma en cómo ellos habían aprendido a vivir. Así es que llegaron a que podían enseñarles o podían tomar el tiempo los pastores para enseñarle a los hermanos acerca de cómo reblandecer su corazón. Pero un pastor dijo, ¿por qué esperar todo un año? Porque era un programa de un año. ¿Por qué puede esperar todo un año si podemos hacerlo en 3 días? ¿Cómo en 3 días? Lo que pasa es que nos tardaríamos un año porque veríamos a los hermanos cada 8 días. Es decir, los citaríamos cada 8 días durante 52 semanas y los veríamos solamente 2 horas o 1 hora para el discipulado o para la enseñanza que les ayudaría a reblandecer su corazón. Pero además lucharíamos porque el hermano lo vemos el domingo, la hermana la vemos el domingo, pero todo el resto de la semana se va a enfrentar con su realidad, se va a enfrentar con su mundo. Se va a enfrentar con sus circunstancias, con su marido incrédulo, con sus hijos rebeldes, con su trabajo esclavizante, en fin. Entonces, ¿por qué no nos lo llevamos un fin de semana? Viernes, sábado y domingo. Y desde el viernes empezamos a ministrarles solo y exclusivamente la palabra de Dios. Les vamos a enseñar, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que dé convicción a las personas. Y vamos a reblandecer su corazón. Vamos a hacer que experimenten los sentimientos y que puedan expresar sus sentimientos sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. ¿Sabe por qué no lloramos en público? ¿Por qué nos cuesta trabajo llorar en público? ¿Por qué cuando estás platicando con alguien y se te salen las lágrimas y dices, ay, no, perdón? ¿Por qué no dejar que fluya el moquerío ahí? Porque nos preocupa qué van a pensar de nosotros. Cuando recién estábamos casados, Ceci y yo, vimos una película y yo empiezo a llorar y voltea a Ceci y me dice, ¿estás llorando? No, ¿cómo crees? Lo oculté, ahora ya no lo oculto. Ahora mis hijos me ven chillar, está chillando mi papá, y ellos ven y se ponen a chillar, es un chilladero la casa. Y todos chillando ahí. Pero ya no lo oculto, ya no me da vergüenza llorar delante de mi padre. Ya no me da vergüenza llorar delante de mi mamá, delante de mis hermanas. Imagínense 3 hermanas, el único varón. Tenía que ser el macho de la casa. Entonces mi papá me enseñó a ser el macho de la casa. El macho no llora, el macho no lava trastes, el macho que le sirvan a la mesa. Tiene 3 esclavas para que la atiendan a ella. Pues ahora no me da pena llorar delante de mis hermanos. Ahora no me da pena llorar. Tenemos una reunión familiar al fin de año y todos, cuando damos unas palabras, ahí toda la familia está reunida, somos un montón. Ya la cena termina a las 5 de la mañana. 36 somos ya, más los que se agreguen este año. Y nos juntamos ahí, todos hablan, desde los más chiquitos hasta los más grandes, todos hablan. Así es que imagínense, empezamos a cenar a las 5 de la mañana. Y estábamos ahí reunidos y todos, ay, no quiero llorar, no voy a llorar. No. Pero todos chillan. Y saben, yo los oigo y digo, ¿por qué no quieren llorar? ¿Por qué no quieren expresar? Y me acuerdo, pues estamos en la casa de mi papá. Y mi papá nos enseñó que no quieres llorar, que hay que ser duros, hay que ser fuertes. Lo curioso es que hace 2 años, el que nunca lloraba, lloró. Mi papá, que nunca lloraba, que nunca se le quebraba la voz, hace 2 años lloró. Ahí en la reunión. Y se le quebró la voz y se le hizo un nudo en la garganta. Y mi papá, dije, ay Señor, gracias. No porque estuviera chillando yo, sino porque su corazón duro se estaba ablandando. Su corazón duro se estaba reblandeciendo. Entonces, volviendo a lo de los encuentros, la gente, los pastores dijeron, nos vamos a llevar 3 días,
y durante 3 días les vamos a bombardear a sus emociones. Les vamos a pegar a sus sentimientos. Y el asunto no era hacerlos emocionales. El asunto era reblandecer sus emociones, su corazón duro. Ahora, estoy hablando de un lugar en Asia, donde la cultura y la conducta de los seres humanos allá es ser duros. Ahora imagínense, eso se lo trajeron a América Latina. Donde en América Latina todos somos chocolate, nada más nos ponen calor, nos derretimos. Nada más nos tocan un sentimiento y ¡fum! Se explota. Entonces, ahora esos encuentros, esos retiros, esas experiencias que han cambiado, que han dado un giro completamente distinto, que se han sido transformados en la forma en cómo se llevaban a cabo originalmente. Y se lo digo por experiencia, nosotros hicimos encuentros. Mi esposa y yo dirigimos encuentros, organizamos encuentros, llevamos gente a encuentros. Lo llevamos por 3 días. Y originalmente esos encuentros ya no son lo que eran originalmente, ya no son. Y ahora imagínense bombardear a un ser humano tratando de reblandecer sus emociones, cuando lo único que tiene son emociones. O sea, lo que tiene a flor de piel son sus emociones, su enojo, su frustración, su coraje, su resentimiento, su odio, su falta de perdón. Todas sus emociones están ahí a flor de piel. Entonces llegas y lo bombardeas con eso. Tienes una bomba de tiempo. Esa persona es una bomba de tiempo. Esa persona necesita su dosis periódicamente para mantener sus emociones en un nivel. Porque si tú dejas de darle su dosis a esa persona decae. O se eleva, se potencializa y explota. Así es que mi esposa y yo dejamos de hacer encuentros por esa razón. Porque nos dimos cuenta que en México eso no funciona. La cultura del mexicano es otra. La cultura del mexicano son emociones tras emociones. ¿Por qué cree que La Rosa de Guadalupe tiene tanto éxito? Como dice el dicho. O las telenovelas. ¿Por qué cree que las telenovelas mexicanas tienen tanto éxito en América Latina? Porque nosotros... Ay, Dios mío. Pero tienen tanto éxito en América Latina. Son tan el Chavo del Ocho. ¿Sabe que el Chavo del Ocho es cultura en América Latina? El Chavo del Ocho lo tienen así hasta acá. No sé si usted creció con el Chavo del Ocho. Yo crecí con el Chavo del Ocho. Eran puras emociones, puras emociones, puras emociones. El Chavo del Ocho ponía cara de... Y todos los que lo estaban viendo ponían cara de... Y lloraba el Chavo del Ocho y todos... Ay, cuando el Chavo del Ocho se va de la vecindad. Esa fue nuestra formación. Esa fue nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es de este lado, es más emocional. Somos más emocionales. Sin embargo, a pesar de ser emocionales, tenemos un corazón duro. Ahora, no duro para todas las cosas, no duro para las emociones, duro para con Dios. Ah, sí, porque ahora nos volvemos salvadores de perros. Ay, pobrecito perro, que mira que el perro, aunque el vecino se esté muriendo de hambre, tú salvas al perro. Esa es nuestra cultura. Somos más duros en nuestro corazón, pero no duros hacia nuestras emociones, sino duros hacia Dios. Y la razón por la que somos duros hacia Dios y por lo tanto ignorantes hacia Dios y por lo tanto incrédulos en Dios es por la dureza del corazón. La diferencia de en Asia la dureza del corazón es por su cultura. Les enseñan a no expresar sus emociones. A diferencia de ellos, la dureza del corazón en América Latina y en las personas latinoamericanas, la dureza del corazón viene por el pecado. ¿Por qué viene? Por el pecado. Aquí no es por cultura, aquí nos enseñan a ser duros. Ahora el macho mexicano dice, yo soy macho mexicano y yo como Pedro Infante, ¡ay! Ahora cuando nos enseñan eso, yo me acuerdo de Pedro Infante llorando, ¡ay!
Ahí hasta el más duro lloró. A pesar de esa dureza, enseñamos a ser machos, ásperos, groseros, violentos incluso. Pasó algo curioso ayer, pero a pesar de ser violentos, la dureza del corazón que nos hace ignorantes de Dios no son las emociones, no se confunden. En Asia son las emociones. En América Latina es el pecado. El pecado es el que hace duro tu corazón. El pecado es el que te hace incrédulo. Hermano, en el momento en que tú te arrepientes, cuando haces una confesión de fe, en ese momento que te arrepientes y dices, me arrepiento de todos mis pecados, le pido perdón a Dios, en ese momento ¡pum!, hay un desatar en tu interior de fe, que empiezas a creer hasta lo que no creías, que empiezas a confiar hasta en lo que no confiabas, por una confesión de fe, por pedirle perdón a Dios por tus pecados, por arrepentirte de tus pecados. Eso desata fe. Pero cuando nosotros retenemos nuestros pecados, es decir, cuando nos aferramos a ellos, cuando decimos, no, yo lo que hago está bien. Eso de que dicen que esto es pecado, eso es para los débiles de mente. Yo puedo con esto. El mexicano cree que puede con el alcohol. Es uno de los daños más graves en nuestra sociedad. Somos el país más consumidor de cerveza y más consumidor de alcohol. Bueno, estamos en el segundo lugar, nada más nos ganan, no me acuerdo qué, si la India o no me acuerdo qué. Pero ya vamos a ganar el primer lugar nosotros. Somos un país alcohólico. El índice de alcoholismo anteriormente, hasta hace unos años, empezaba a los 17 años. Alcoholismo, no un bebedor. Porque ahora hasta los alcohólicos no existe el bebedor social, existe el alcohólico, entonces el bebedor social todavía tiene control. Pero lo que no dicen es que el bebedor social es la antesala al alcohólico. Es lo que no dicen. Pero eso es la verdad. Entonces, somos un país donde hace unos años, hace 20 años, el índice de alcoholismo empezaba a los 17 años, 16 años. Hoy el índice de alcoholismo empieza a los 10 años. ¿En qué cabeza cabe que un niño es alcohólico a los 10 años? Pero no, nosotros estamos bien. La cultura mexicana es enseñarle a un niño, órale, tome para que aprenda, para que sepa, para que conozca, para que no lo cuenten, para que no le gane. ¿Cuál que no le gane? Esa es la cultura, no solamente en México, en América Latina. En América Latina enseñamos es prueba el pecado para que no te gane. Prueba para que sepas a qué sabe y no lo andes buscando. Esa es la cultura en México. Pero los médicos dicen, si tú le das a un niño desde pequeño a probar la sal y el azúcar, lo haces adicto. Si a un bebé le enseñas lo que es la sal y el azúcar, si tú le salas la papilla, porque pruebas la papilla y dices, ay, igual que la sal, le voy a poner sal, el niño se hace adicto a la sal, el bebé. El bebé no sabe de sabores, hermano, en el vientre de su madre nunca probó nada. Todo lo recibía por el cordón umbilical, así es que de sabores no sabe nada. Cuando nace, los primeros sabores que va a probar un bebé son los que tú les des a probar. Por eso al niño le gusta chuparse los dedos, porque le sabe a mugre. De verdad, le sabe a su sudor, a su salecita, que es todavía sabe rico a su sal. Si tú te haces ahorita así, bácalo. Pero ahí están las mamás besando los pies a los bebés. No sabe nada, hágaselo a tu marido. Pero un bebé no sabe de sabores. Un bebé no sabe lo que es dulce, lo que es amargo, lo que es salado. Un bebé no lo sabe. Incluso si tú le das un limón que es un poco ácido y lo prueba y es amargo, el niño le va a hacer caras porque sus papilas gustativas van a provocar eso. Pero no lo vuelve adicto porque es natural. No se va a volver adicto al limón, no va a decir, ay, tráiganme un limón porque me hace falta el limón. Un bebé no va a hacer eso. Tú le das un limón y lo va a probar y probablemente le guste o se sienta raro o lo estimule un poquito la acidez del limón, pero no se vuelve adicto porque la fruta no es adictiva. Pero dale azúcar.
dale refresco, dale Coca-Cola, dale un dulcecito. Ay, un dulcecito para que se entretenga. Un dulcecito para los dientes, porque tiene comezón. No, hermano, no le des nada. Dijera mi mamá, dale una cebolla, una zanahoria. Ay, guácala, a ti no te gusta, pero el bebé no sabe de sabores. Pero ahí están los papás. Ponen la Coca-Cola en la mesa, está el bebé a un lado, todos toman de la Coca-Cola y el bebé dice, ¿y yo? ¿A mí no me van a dar? ¿Y qué dicen los adultos? Ay, para que no le haga daño el antojo. El bebé no sabe, ve con agua negra y dice, guácala, esto toma mi familia. Es agua negra, parece del baño, parece del agua del caño. Ni la conoce, ¿verdad? Qué viveroso que yo quiero decir. Pero ahí van los papás para que la prueben y le dan. Y al rato el niño no para de pedir Coca-Cola. Se vuelve adicto. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo es con el pecado. Que lo pruebe tantito para que no lo engañen él. Que lo pruebe tantito para que no lo seduzca el mundo. Que lo pruebe tantito, que sepa lo que se siente, que sepa lo que sabe, que sepa lo que cuesta. No, hermano, no es cierto. Entonces nuestra cultura aquí de este lado no es ser duros, no es ser sin emociones. De hecho aquí potencializamos las emociones. Por eso creo que los encuentros, los retiros, las experiencias estas no son muy efectivas. La gente se vuelve adictiva a esas experiencias, a esos retiros, a esos encuentros. Por 3 años, 4 años hicimos encuentros. Estuvimos haciéndolos y hacíamos uno por mes casi. A veces nos tardábamos 2 o 3 meses en hacer un encuentro. Pero yo me di cuenta que la gente se hacía adictiva al encuentro. Los mismos líderes, los que enseñaban en los encuentros, tenían que tener la emoción, la euforia del encuentro para sentir que estaban en relación con Dios. Yo me fui a ministrar un encuentro, me fui a impartir un encuentro y antes de irme al encuentro me acababa de pelear con mi esposa. Y allá recibí mi dosis de emoción porque la gente caía, la gente recibía el Espíritu Santo, la gente se arrepentía, liberamos enchamucados. Y dice, wow, Dios está conmigo, la que está loca es mi mujer. Y cuando llegue me va a escuchar. Acaba de recibir mi dosis de emoción. Cuando llegué a mi casa, ya mi esposa ya había tenido una relación con Dios, había orado con Dios, se había metido con Dios y me abrazó. Y toda mi emoción que yo traía, se deshizo. Entonces nos hacemos duros y la dureza de nuestro corazón nos impide conocer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que, si allá en Corea, si en Asia les funcionaron los encuentros para ser sensible a la gente? Porque los encuentros allá también los llevan al arrepentimiento. Esa es la razón principal de un encuentro, llevar a la gente al arrepentimiento. Y aquí en México empezó a funcionar porque la razón principal de llevar a una persona al encuentro era que la persona, por eso se llamaban encuentros. Después le cambiaron el nombre. Pero la razón principal era encuentros, porque era un encuentro. ¿Con quién? Con Dios. Era que la gente se encontrara con Dios. Esa era la razón principal. Después se distorsionó, se perdió el sentido y terminó en otra cosa. ¿Cómo entonces nosotros podemos deshacernos de la dureza del corazón que produce ignorancia y que aún sabiendo somos ignorantes? Que aún sabiendo no hacemos lo que tenemos que hacer, que aún sabiendo no creemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces para quitar la dureza del corazón? Arrepentirnos. Arrepentirnos es la razón, arrepentirnos es la forma en que podemos tener un encuentro con Dios, acercarnos a Él y conocerlo. ¿Qué está conmigo? Este año uno de mis hijos decía, casi no conozco a mi familia, estábamos reunidos toda la familia ahí en la reunión de fin de año. Estábamos reunidos todos ahí y decía uno de mis hijos, casi no conozco a toda mi familia. ¿Por qué? Pues no los vemos seguido, porque no tenemos comunicación con ellos seguido, así es que nos vemos prácticamente una vez al año. Y decía mi hijo, casi no conozco a mi familia. Y decía mi hijo, y reconozco que es mi culpa. Cuando dijo eso, yo dije, tiene razón. Y qué bueno que lo reconozca,
Qué bueno que lo reconozca, porque eso va a producir un cambio en él. ¿Por qué es su culpa que no los conozca? Porque tiene el teléfono, que tiene la computadora, porque su familia todos están en el grupo de WhatsApp. Y mandarles un mensaje: oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te gusta? Oye, es tu cumpleaños, felicidades. Oye, eso va a acercar o va a provocar una cercanía y va a hacer que la distancia que había se acorte. Entonces, es que casi no me pelan, no importa. El Señor Jesús dijo: si tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con tu hermano. El problema no es tu hermano, la solución está en tus manos. Puedes resolverlo. Y el reconocer un error, o el reconocer una falla, o el reconocer un problema, o el reconocer un pecado, es el principio del arrepentimiento. Tú no te vas a arrepentir de algo que no reconoces, ¿o sí? Porque algo que se nos da mucho es asimilar las culpas de otros, más no las nuestras. Ayer acompañé a Israel a tramitar su cartilla militar, a Chalco, una filísima enorme, y llega una mamá con el soldado que está ahí, y dice: oiga, entonces ya no nos van a atender. Y el soldado se le queda viendo a la señora. Se le quedaba viendo como diciendo: ¿Usted por qué no? Entonces ya no nos van a atender, ya se acabaron las fichas. Dice: sí, ya no tenemos fichas. Y le pregunta al soldado: ¿y su hijo? Y le dice a la señora: es que estamos aquí desde temprano y hace 8 días ya no alcanzamos ficha. Y el soldado le vuelve a contestar: ¿y su hijo? Es que ya es tarde y pues queremos saber. Y le dice: bueno, ¿y su hijo? ¿O usted va a hacer su servicio militar? No, es que mi hijo ya viene en camino, ya viene para acá. Y dice el soldado: usted le está generando un problema a su hijo. Y todavía la señora dice la señora: es que no quería venir, pero lo convencí, ya lo convencí. Y ya me dijo que sí, que ya venía. Yo me vine a formar para que no perdiera el lugar. Y dice el oficial: dice, le está generando un problema, le está generando 2 problemas. Porque el muchacho no se está haciendo responsable de algo que le corresponde a él. Y otra, usted está haciendo algo que a él le corresponde. Y eso a mí me hizo pensar que sí es cierto. Esa es la cultura que tenemos. Yo acompañé a mi hijo, pero el que se formó fue él. Y ya había ido otras 2 veces, solo, y dices que no me puedo mover, no puedo preguntar, me tengo que esperar ahí, porque, bueno, yo voy y yo pregunto. Y por eso lo acompañé, pero la responsabilidad es de él. Nosotros andamos pidiendo perdón por los pecados de otros. Ay, es que mi marido es malo, pero porque le va mal en su trabajo. Ay, es que mi mujer es enojona, pero porque así era su mamá. Y andamos justificando las actitudes de los demás. No, hermano, cada quien es responsable de sus actos. Y la pregunta es: ¿qué tanto quieres conocer a Dios? ¿Quieres quedarte por encimita, solamente tener una religión? Ven cada 8 días, escucha el mensaje y sigue viviendo como vives hasta ahora. No va a pasar nada. Literal, no va a pasar nada. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres conocer a Dios? Ven a la iglesia, escucha el mensaje, pon en práctica lo que se te dice, sigue el consejo, busca a Dios, ora, lee la Biblia, congrégate, y si puedes, si tienes tiempo y está en tu corazón, sírvele a Dios. Sírvele. ¿Cómo le sirvo, pastor? Ven y limpia la iglesia. Trae a otros, invita a otros. Reparte volantes. Sí, si alguien quiere venir a ayudar a limpiar, el hermano Saúl está haciéndose cargo de la limpieza. Se dice: hermano, ¿cuándo viene a limpiar? ¿O cuándo puedo venir a limpiar? Y él le puede dar fecha, él le puede dar día, y usted puede venir con tranquilidad y limpiar. Ahora, no los obligamos a hacerlo, ¿no? Ellos nos ayudan muy bien a hacerlo, gracias a Dios, quien viene y limpia. Usted llega y la iglesia está limpia. Nos vamos, dejamos medio sucio, pero quien se encarga de limpiar, vuelve a limpiar toda la iglesia, y limpia acá abajo y limpia allá arriba.
Entonces usted puede venir y servir. ¿Quiere servir? Venga y sirva. Pregúntale a eso. Pastor, a mí no me gusta limpiar. Me canso limpiando en mi casa. No quiero limpiar aquí en la iglesia. Pero puedo hacer otra cosa. Ok, le damos volantes. Váyase a repartir volantes. Ay, ¿qué van a decir? Que soy pizzero. Que no le gusta volantear. Puede venir y en los días miércoles tenemos un día de oración donde se habla en la iglesia para que la gente pueda venir y orar. Hay tantas necesidades de oración. De repente, un día nos llegan llamadas y llamadas, pastor, ¿puede orar por esto? Pastor, ¿puede orar por esto? Pastora, ¿puede orar por esto? Y tenemos una lista de peticiones de oración. Las venimos y las hacemos aquí. Por supuesto, no ponemos los nombres para que nadie se ofenda. Pero pedimos por sanidad de los que están enfermos, pedimos por la prosperidad, la restauración de los matrimonios, la salvación de la gente. Y ahí está, quiere venir a orar, venga y ore. Esa es una forma de conocer mejor a Dios. Servirle es para conocerle. No servimos para ganarnos el cielo, no, hermano. Le servimos para conocerlo. Y entre más le sirves a Dios, más lo conoces. Vamos a orar, póngase de pie. Vamos a terminar aquí. Que el Señor le ayude, le guarde y le bendiga. Si usted todavía lucha con algunas áreas de incredulidad en su vida, es decir, todavía batalla con creerle por completo al Señor, por confiar por completo en el Señor, por ver un milagro en su vida, todavía está batallando con eso, no se sienta mal, hermano. Mejor corríjalo. ¿Cómo lo corregimos? Creo que hay algo en lo que usted se tiene que arrepentir. Hay algo que está haciendo mal. Hay algo que le está fallando. Hay alguna actitud, algún pensamiento, algún resentimiento guardado, falta de perdón. Quizás algo que no ha confesado, algo que sigue haciendo. Arrepiéntase. Pídale perdón al Señor. No se trata de exhibirlo aquí y decir bola de pecadores. Pero se trata de darnos cuenta que algo nos impide conocer a Dios completamente. Yo les podría platicar todo lo que yo he vivido con Dios, todas mis experiencias con Dios, sueños, visiones, revelaciones, palabras proféticas, encuentros, momentos de enfermedad, momentos de que casi me muero. Les podría platicar todo lo que ha hecho que mi fe crezca. Pero estoy seguro y estoy convencido que mientras usted no lo viva, no va a creer. Así es que no tiene que pasar ni por enfermedad, ni por dolor, ni por tristeza, ni padecer todo eso para poder conocer a Dios. Pero por los años he aprendido que aquellos que tienen un corazón duro, la única forma de hacerlos creer es haciéndolos sufrir, haciéndolos llorar, haciéndolos experimentar dolor para que la dureza del corazón se termine. Se termine. Y a lo mejor ustedes conocen a alguien que así le pasó, que decía que no creía hasta que algo le pasó. Dijo, no, ahora sí creo. Seguramente conocen a alguien así. O a lo mejor ustedes mismos son ese caso. Bueno, no tiene que pasarte dolor. No tienes que pasar dolor para reblandecer tu corazón. No es necesario que sufras una enfermedad para poder creer. No es necesario que te vayas a la quiebra y estés en bancarrota y con números rojos y estén a punto de embargarte o meterte a la cárcel para creer. No es necesario que estés a punto del divorcio para creer, o que ya te hayas divorciado para que después de divorciado puedas creer. No es necesario que alguien se muera en tu familia para que tú te duela tanto en el corazón que, ¡ay, Dios mío, por qué yo! Bueno, no es necesario. La solución es arrepentimiento. ¿Es qué? Arrepentimiento. Y entonces la dureza del corazón se quita. Y ahora sí, una vez que la dureza del corazón se quita, ahora sí puedes empezar a aprender, o más bien, todo lo que has aprendido no será ignorancia ni necedad, será conocimiento del Dios verdadero. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Agradezco tu fidelidad,
y tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno siempre, porque nos amas y nos bendices. Señor, no es necesario para pasar por el dolor para poder tener un corazón sensible o deshacernos de la dureza del corazón. Si nosotros nos arrepentimos, Señor, nos arrepentimos de corazón, nos arrepentimos de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, nos arrepentimos de esos deseos carnales, nos arrepentimos, Señor, de la falsedad de nuestro corazón o la falsedad de nuestro entendimiento, nos deshacemos de la vanidad de nuestra mente. Señor, si nosotros nos arrepentimos, despojándonos del viejo hombre que nos oprime, que nos detiene, que nos paraliza y endurece nuestro corazón, Señor, en este momento, por medio del arrepentimiento, queremos desatar, Señor, nuestros corazones de la dureza y que puedan experimentar la plenitud para venir al conocimiento de nuestro Señor, Dios y Salvador. Padre, limpia, libera, da convicción a cada uno. Espíritu Santo, tú eres quien convence a la humanidad de justicia, pecado y juicio. Te pido que hables al corazón de cada hermano y hermana para que ellos puedan tener un arrepentimiento sincero. Háblales en su vida, cada día, cada momento, para que ellos busquen el arrepentimiento, no como un acto religioso, ni por obligación de estar en la iglesia, sino más bien una convicción en su corazón de arrepentirse de sus malas actitudes, de los enojos, de los pleitos, de las contiendas, de los chismes, de las murmuraciones, de la lascivia, del pecado que les asedia, Señor, completamente desaparecerlo de su vida a través del arrepentimiento, de la convicción de creer que tú les has perdonado y que les liberas por completo en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén.